Alrededor de 3 años tuvo que pasar para que tuviéramos otra entrega más de la saga de El Juego del Miedo, pero esta se destaca, pues a pesar de ser considerada tanto por los productores de la cinta como por los creadores como otra secuela más, es vista por los fans un poco más como un spin-off, ya que no cuenta con ninguno de los personajes vistos en las primeras 8 cintas. Y esta sí promete más ser sobre un imitador de Jigsaw, un fanático de su mitología, de su mentalidad. Así que aquí les van un par de curiosidades de Espiral. El juego del miedo continúa. Chris Rock era fanático de la franquicia y fue el encargado de proponer la idea a Lionsgate. Como resultado lo nombraron uno de los actores principales, co-guionistas y productor ejecutivo de la cinta. De hecho, el mismo Chris Rock hizo un par de reescrituras del guión mientras se rodaba la cinta. Darren Lynn Bousman estaba inquieto mientras filmaba la primera escena con Samuel L. Jackson, quien interpreta a Marcus Banks. Le dijo al actor que hacer para una toma y Jackson dijo no y agregó que en su lugar se iba a sentar en un lugar diferente. Mi A se frunció, dice Boseman. Sin embargo, después de hablar con un amigo que había trabajado anteriormente con Jackson, se dio cuenta de que el actor solo lo estaba poniendo a prueba para ver si era un cineasta que defendería lo que quería. La, la puerta de la bóveda del sótano de la policía es fabricada por una empresa llamada Jules and Vincent. Esta es una referencia a los personajes interpretados por John Travolta y Samuel L. Jackson en Tiempos Violentos de 1994. Según el director Darren Lynn Bousman, se tuvo que eliminar de la película una trampa que consistía en que a alguien le cortaran la cara para que recibiera una clasificación R de la MPAA. De hecho, ah, esta trampa incluía uno a otro de los policías protagonistas de esta cinta y si lo notan, su personaje desaparece de la nada en la cinta, pero se debe a que su escena de trampa fue recortada de la película, porque de lo contrario habían recibido la clasificación NC-17. Darren Lynn Bousman, que quería un túnel para el metro, pero le dijeron que la logística no estaba en el presupuesto, se mantuvo firme y finalmente construyeron un túnel de metro para satisfacer sus necesidades. Es un decorado pequeño que utiliza una perspectiva forzada para hacer que las cosas parezcan más grandes de lo que realmente son. Las escenas iniciales se filmaron en un recinto ferial de Toronto, donde pensaron que tenían permiso, pero no fue así. Las autoridades los echaron. Sin embargo, Darren Lynn Bousman y su equipo lograron robar estas tomas. No se menciona al Dr. Lawrence Gordon, Mark Hoffman o Logan Nelson, los personajes principales de las cintas anteriores de la saga. De hecho, el Dr. Gordon todavía estaba vivo al final de la séptima entrega, donde encerró a Hoffman sin posibilidad de escapar, mientras que Logan estaba vivo al final de la cinta anterior. Sus destinos no se revelan para nada en esa película, y como les digo, muchos de los fans, incluyéndome, pues consideramos esta entrega más como un spin-off, más que una secuela directa, ya que no hay una conexión directa con las primeras 8 películas. Otra cosa es que si reconocen a Darren Lynn Bousman, el nombre del director, pues recordarán que él fue el encargado de gestionar la historia para Saw 2, el juego del miedo 2, y además se encargó de dirigir desde la segunda entrega hasta la cuarta entrega. Así que la película estaba en buenas manos, alguien que ya conocía el tono de la franquicia y que sabía qué hacer, lo cual eso le da puntos a la cinta. Uno de los pocos desacuerdos de Darren Lynn Bousman con Chris Rock fue que Banks, el personaje de Rock, que es el hijo de Samuel L. Jackson en esta cinta, no reconoció los restos de su amigo. Rock pensó que lo haría, pero Bousman sintió que el cuerpo estaba destruido hasta tal punto que sería imposible. De hecho, filmaron un diálogo adicional en la escena con Banks comentando ese punto, pero lo recortaron por el tiempo. La escena de la iglesia originalmente estaba programada para filmarse en un sótano, pero Chris Rock sintió que debería filmarse en una iglesia. Acompañó a Darren Lynn Bousman a una iglesia cercana y le dijo que deberían filmarla allí, aunque el director dudaba que tuvieran acceso. Chris Rock lo hizo posible, hizo lo mismo con otra escena moviéndola de un lugar repetido a un restaurante cercano. El director reveló que estaba muy enojado durante la secuencia
en la de que le quitaban la piel de los dedos a una persona, sabiendo que perderían gran parte por los caprichos de la MPAA. Viste cada dedo romperse, cada dedo explotar, cada nudillo romperse, declaró Boseman. Y de hecho, al haber recortado esta cinta, casi que terminó arruinando el final de la película, porque precisamente nos dicen esa simple escena quién era el imitador. Así que eso fue una gran decepción, en mi opinión, en la cinta. Aunque yo quería creer, ojalá que no, eso lo recuerdo, pero fue una gran decepción. La primera línea de diálogo de Samuel L. Jackson en su primer día de producción es su mítica clase que dice en cada película, pero que no la diré porque no quiero incluir lenguaje soez. Darren Lynn Bousman reveló en una entrevista que mantuvo los dedos protésticos utilizados en la película. Los dedos fueron descubiertos en una bolsa en el aeropuerto y tuvo que explicar a la aduana por qué había dedos en su bolsa. Uff. Chris Rock miró la cámara después de su arrebato emocional en la estación de policía y dijo, para que nadie lo olvide, estaba en Putty Tank, así que tengo alcance. Para obtener la clasificación R, como dije, la película tuvo que presentarse a la MPAA 11 veces. Todos los demás intentos resultaron en una clasificación de NC-17. Esto precisamente se debió a la escena donde le cortan la piel a una persona viva, esa trampa, y la de que le cortan la cara a otra persona. Esas escenas fueron recortadas. De hecho, se sabe que la corte de cara involucraba a un auto. Quizás tomando un poco de referencia a la séptima película. ¿Quién sabe? Pero nada de ese material se ha podido ver, ni siquiera detrás de escena, solo un par de fotografías, pero que no nos dicen mucho. No había ningún títere en el guión original, pero el director insistió en su regreso de alguna forma. El resultado fue Mr. Snuggles, el policía cerdo marioneta. Esta también fue la primera cinta de la saga en no estrenarse en octubre. De hecho, la cinta se filmó en el verano de 2019 con planes para estrenarse en Halloween de 2020. Pero dado que toda la postproducción de la cinta había terminado para diciembre de 2019, el estudio decidió adelantar la fecha hacia mayo, lo cual la convirtió en la primera cinta que no se iba a estrenar durante Halloween, algo que había sido clásico dentro de todas las cintas de la saga. Pero debido a la pandemia del COVID-19, la cinta se retrasó hasta mayo de 2021, prácticamente 4 años después de la última cinta. El título provisional anterior de esta película era El donante de órganos, y el cual podrían decir que tal vez era el título de producción, como muchas películas a veces hacen para evitar que fanáticos se acerquen, pero no ese era el título original. Y una vez viendo la película, pues te preguntas por qué decidieron el título de El donante de órganos. Tenía más sentido incluso que quizás llevase el nombre del juego del miedo, el legado, que El donante de órganos. El asesino usa una máscara de cerdo para ocultar su identidad, similar a como lo hacía Jigsaw en las películas anteriores de la franquicia. Sin embargo, sus motivos para elegir un cerdo son diferentes. Jigsaw usó una máscara de cerdo porque comenzó su trabajo en el año chino del cerdo. El asesino de esta película utiliza un cerdo como máscara y títere. La máscara rinde homenaje a Jigsaw, mientras que el títere alude al hecho de que el asesino ve a los agentes de policía como cerdos. Chris Rock es el segundo actor que escribe y protagoniza una película de la saga. El primer actor fue Lee Warner en la primera cinta, quien coescribió y protagonizó dicha cinta. Según Chris Rock, hay 2 películas que fueron la inspiración para esta cinta. Los 7 pecados capitales de 1995, que también de cierto modo sirvió como inspiración para la primera cinta, y 48 horas, la comedia protagonizada por Eddie Murphy. Entre la junta criminal de Jigsaw creada por el detective Vance se muestra una foto de Obi Tate, una de las víctimas en la segunda película, principalmente en la trampa principal de la cinta. La trampa de apertura se escribió originalmente para que los anzuelos perforaran la lengua del detective Boswick, pero el director cree firmemente en tener trampas que funcionarían físicamente de una manera que sugieren, y los anzuelos simplemente habían destrozado la lengua en lugar de rascarla hacia afuera. Lo cambió más que todo por un vicio. Esa también es la primera película de terror que protagoniza Chris Rock.
Y como ya dije, con los cines también, con todo el mundo cerrado debido al COVID-19, fue que Lionsgate decidió retrasar esta fecha, el lanzamiento de esta cinta hasta mayo de 2021, aunque originalmente se había pensado que se estrenaría en marzo, pero al final se retrasó otros 2 meses, siempre debido a la pandemia. El traficante de metanfetamina es interpretado por un mago llamado Chris Ramsey, cuyos videos de YouTube ayudaron a enseñarle trucos de magia al director. El robo encubierto de Banks se rodó en una sola toma, pero dura 3 minutos. Como al director le preocupaba que la escena hiciera que los espectadores pues perdieran el interés, esta se terminó recortando y pues técnicamente siento yo en lo personal que no añade nada a la cinta. El detective Zeke Banks, interpretado por Chris Rock, menciona New Jack City. Chris Rock interpretó a un adicto llamado Pookie en la película New Jack City de 1991. La MPAA irrumpió en la escena del desollado, insistiendo en que en las tomas se cortaran meros fotogramas a la vez. El director reveló que el detective Drury originalmente tenía un papel más importante y una escena de muerte horrible, pero la eliminaron por ser demasiado gráfica. Y de hecho la MPAA también influyó en ese recorte. La escena introductoria del detective Banks fue escrita por el propio Chris Rock. Chris Rock se puso en contacto inicialmente con el estudio, quien lo puso en contacto con los productores de la saga, Mark Burke y Aaron Coles. Ellos a su vez contactaron al escritor Joseph Stolberg y le dijeron que lo hiciera realidad. Tanto Josh como el co-guionista Peter Goldfinger trabajaron con Rock a partir de su historia original. Quería que quería ver qué pasaría si su personaje se despertara esposado en una tubería y le pidieron que se recortara la mano para escapar, como una referencia a la primera cinta, aunque esto pues al final no ocurre. Zeke es una variante abreviada de Ezequiel, una referencia al pasaje Ezequiel 25:17 citado por Jules Winfield, interpretado por Samuel L. Jackson en Tiempos Violentos. La trampa favorita del director en esta película es la trampa de la cera. La espiral tiene el diseño de los remolinos de las mejillas rojas de Billy la marioneta. Esta también es la primera película de la saga que no utiliza la campaña anual de donación de sangre de octubre con modelos de carteles anunciados. Esto quizás principalmente debido a la situación del COVID-19, pero no se sabe. Es la segunda película de la serie encuadrada en ser filmada en 2,35 a 2.1. La primera cinta en hacerlo esto fue Jigsaw. Esto hace referencia a, al tipo de cámara, la cantidad de imagen que se puede ver en la pantalla. Esta es la segunda entrega de la saga en ser escrita por Peter Goldfinger y Josh Stolberg. Esto después de la cinta anterior, Jigsaw, el juego continúa. El director se dio cuenta durante la producción de que la actriz Marisol Nichols interpretó a Audrey Griswold en Vacaciones en Las Vegas de 1997, por lo que se asustó. El director quería abrir el mundo tradicional de las películas del juego del miedo, abriendo esta película con una multitud en una celebración. Parte del atractivo para Darlene Bousman al regresar nuevamente a la saga del juego del miedo fue la oportunidad de cambiar las cosas visualmente. Lo logró con la ayuda del director de fotografía Jordan Oram. Esta es la tercera vez que Chris Rock interpreta a un policía, pues él anteriormente ya había interpretado a uno en Arma Letal 4 de 1998 y además prestó su voz para Osmosis Jones, un policía de la película animada del mismo nombre, estrenada en 2001. Se construyó una alcantarilla física, pero era una alcantarilla canadiense que se encontraba a 1 metro del suelo. Fue rechazado a favor de un efecto visual. Esta es la segunda vez que la actriz Marisol Nichols forma parte de una cinta de horror, pues anteriormente tuvo un papel muy pequeño en Scream 2 de 1997. A los 28 minutos de la película se nos muestra una foto de John Kramer interpretada por Tobin Bell,
el Jigsaw original. Sin embargo, Tobin Bell no está acreditado en esta película, y de hecho al imitador de esa cinta se le llama simplemente Espiral de acuerdo a algunas fuentes oficiales. Esta es la cuarta película de terror colaborativa entre Josh Stolberg y Peter Goldfinger, pues anteriormente ya habían sido guionistas en Sorority Row de 2009, Piraña 3D de 2010 y pues como ya se ha dicho anteriormente en Jigsaw el juego continúa. Tras el estreno de la película, Lionsgate había anunciado planes de una serie de televisión que continuaría con los eventos presentados en esa cinta, pero desde 2021 no se ha escuchado nada. Además, esta también, pues debido a la pandemia, se convirtió en la entrega de la saga con menor recaudación, con tan solo 41 millones de dólares, superando a El Juego del Miedo 6, que había logrado entre 68 y 69 millones de dólares. Pero aún así, esto no detuvo los planes de Lionsgate y siguieron con una décima entrega que es una cinta situada entre El Juego del Miedo 1 y su segunda entrega, por lo que se podría decir que es una entrega de la saga original. Pero como digo, se podría decir que técnicamente pues es otra secuela más, una intercuela más bien dicho. Pero pronto hablaré de esa cinta. Espero que les haya gustado, siempre estoy al pendiente de sus comentarios y que tengan un bonito día.